tengo el deseo de abrir mi mente un poquito para hablar sobre el punto misionero. Y la palabra misionero viene de un término que es algo teledirigido, enviado a un cierto lugar, creando un impacto. Es algo similar a un misil. Un misil como tenían los americanos, los rusos, que cruzaban los continentes con cabezas nucleares. Más o menos la palabra tiene la misma connotación, porque el misil sale de un lugar, va a otro, cruza otro continente, otro lugar y impacta y rompe todo lo que hay a su alrededor. El mensaje del Evangelio tiene que salir de un lugar, va hacia lugares, terrenos, tierras, razas, culturas y lenguas, y tiene que desbaratar costumbres, culturas, muchas cosas. O sea que un misionero es un misil, cielo-tierra, que debe desbaratar, debe romper, y tiene que hacer un cambio. Entonces el texto, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Repito, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. La Biblia tiene un manual muy especial. Si alguna vez usted quiere aprender un poquito de misiones, usted va a encontrar el libro de Hechos de los Apóstoles, mal llamado así, porque realmente el libro está enfocado en dos de los apóstoles, que es Pedro del 1 al 7, y del 8 al final es Pablo. Realmente el libro casi completo está enfocado en dos de los apóstoles que habla la Biblia. Uno de ellos, que es Pedro, que vio a Jesús de que empezó su ministerio hasta que terminó. Pero Pablo, 1 Corintios capítulo 15 dice: pero a mí como abortivo se me presentó el Señor. Camino a Damasco, quedó ciego. Y la Biblia habla en el libro de Hechos de los Apóstoles 3 veces el testimonio del apóstol Pablo, 3 veces lo presenta de diferentes maneras, lo testifica hasta el capítulo 28 de una forma muy especial, dando su testimonio de lo que ha sido como fariseo de fariseos y criado a los pies de Gamaliel, uno de los doctores más dotados en conocimiento de la Torá o del Antiguo Testamento y de las costumbres y culturas de los judíos. El capítulo 1 hace una continuidad del libro de Hechos de los Apóstoles 24, lo une a Hechos porque eran un solo libro. Y el capítulo 2 conmenciona a la iglesia con un Pentecostés que le trae una reflexión personal, muy personal, para tener primero un cambio, un nuevo nacimiento, una transformación, y que pueda existir algo diferente en la vida de ese hombre. Antes de cambiar las naciones y cambiar el mundo, tenemos que cambiarnos nosotros mismos. Nosotros mismos. No podemos pedirle al mundo que sean como nosotros si nosotros no somos, como dijo Pablo: yo soy, sean, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Oiga la palabra. El capítulo 3, la transformación y el encuentro trae como consecuencia los milagros. El paralítico del templo de la Hermosa, el capítulo 4, tiene un impacto poderosísimo y trae las cosas en común y hace un mover sobrenatural en la comunidad de Jerusalén. El capítulo 5, vemos las manifestaciones del hombre, el egoísmo del hombre. Ananías y Zafira venden una propiedad y quieren esconder el dinero. Una de las cosas
La codicia es uno de los grandes problemas que toda la vida ha existido. Hay gente que lloran, que claman, que vienen a la iglesia, pero usted no le puede sacar un centavo ni con un martillo, porque están amarrados a las cosas de este mundo y les cuesta despojarse de lo que la Biblia dice de todo corazón. Ananías y Zafira es una prueba que nadie le pidió nada a ninguno de los dos. Sin embargo, fueron a mentir y le dijeron a los apóstoles: aquí está el dinero de la venta. ¿Por qué le dijeron eso? Porque la gente ponía su dinero al pie de los apóstoles y los apóstoles le daban comida, le daban protección y tenían que compartir todo lo que tenían los demás. Por eso le pedían todo lo que tenían. Era un evangelio integral, que era casa, comida y protección. Por eso fue una infamia lo que estaban haciendo Ananías y Zafira, porque querían aprovecharse de los beneficios que le daba el apóstol, o sea, los apóstoles, pero no querían dar lo que la promesa que ellos habían pedido a esa generación. Bueno, Pedro y Juan son perseguidos y en el capítulo 6 la obra crece. La obra crece. Y Dios empieza a moverse de una forma especial. El capítulo 6 dice: no podemos dejar la palabra de las escrituras para dedicarnos a cuidar a las ancianas, a las viudas, a las viejitas. Así que necesitamos diáconos, díconos, servidores, personas que tomen el lugar de nosotros al servir las mesas, al procurar el bienestar del pueblo. Una de las cosas que me gustó de la decisión de los apóstoles es que los apóstoles le dicen a la multitud, porque a la multitud le dijeron: ustedes están cansados, tienen mucho trabajo, mira a ver cómo resuelven. Y lo mismo la multitud amaba a los apóstoles, le dijeron: busquen a alguien que los ayude. Entonces los apóstoles le dicen: vayan entre vosotros y buscad gente llena del Espíritu Santo para que vengan y nos ayuden. Y escogieron 7 de la multitud, de la gente que había entre ellos, con características, llenos del Espíritu Santo, quienes se encargaban el trabajo, y la propuesta le agradó a la multitud. Y ahí cayó Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmanas, Nicolás, prosélito de Antioquía, de las cuales presentaron ante los apóstoles, y a quienes oraron y les pusieron las manos. Dios va a empezar a levantar personas con inquietudes, con pasión, con el deseo de llevar la obra hacia adelante, de que se desarrolle. A medida que la multitud vaya creciendo, el grupo vaya creciendo, las necesidades irán creciendo. Decía un pastor amigo mío que es mejor ser parte de la solución y no del problema. Chequéame el micrófono. Es mejor ser parte de la solución y no parte del problema. Pero me voy a quedar aquí, porque uno de los 7 seleccionados es llamado como diácono, pero tenía un conocimiento. Si usted lee del versículo 8 hasta el capítulo 7:1 en adelante, tenía un conocimiento tan grande que para mí hablaba más que un sacerdote, más que un erudito de la escritura. La forma como Esteban le traza el conocimiento y les dice que salieron de Egipto, que estuvieron en el desierto, de lo que pasó en el cautiverio. Terrible, hermano, terrible. Como dice la Biblia que los sacerdotes rechinaban los dientes, así de tanto coraje de ver el conocimiento, de ver el poder que tenía ese diácono tan profundo, Esteban. El conocimiento le trajo persecución. El conocimiento le trajo la muerte. Y aquí aparece un caballero que se llama Pablo, que es el protagonista de la otra parte del libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice que mientras apedreaban a Esteban,
El apóstol Pablo en ese momento se llamaba Saulo de Tarso, cuidaba la ropa de los que apedreaban a Esteban, dándole el acuerdo y estando de acuerdo de que toda persona que no estaba del lado de los sacerdotes debía de morir por hereje. Pablo, su nombre original es Saúl, que quiere decir Saulo o Saulo de Tarso. Saulo es la palabra Saúl en griego, Saúl, que quiere decir grande, importante, arrogante, alguien connotado. Y la Biblia lo presenta a Saúl como el más grande, el más alto, del hombro para arriba. El nombre de Pablo originalmente era arrogante, grande, importante. Pero el encuentro de Pablo con Jesucristo, camino a Damasco, capítulo 8 y capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, Pablo se cae del caballo y tiene una transformación, se queda ciego y Dios lo llama y le enseña que hay un ministerio sobrenatural sobre él para ganar a multitudes de almas, para alcanzar a multitudes de personas con el mensaje del Evangelio. Y entonces nace la misión evangelística y la misión misionera de la iglesia primitiva, de la iglesia de los apóstoles. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa Pablo? Le pago el almuerzo al primero que me lo diga. Pablo significa poquito, insignificante, una pizca de sal, una pizca de sal de azúcar. Pablo significa insignificante. No importante, no grande, no nada. O sea, que encontramos a un príncipe arrogante, poderoso, con un ministerio transformado en insignificante, en una pizca, en nada, pero grande en Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? El apóstol Pablo necesita una transformación y necesitamos, cada hombre, cada mujer necesita una transformación sobrenatural. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender ciegamente a entregar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestras finanzas al Señor. ¿Qué le pasó a Pablo? Se cae del caballo. Saulo, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. La Biblia dice que nadie vio nada. Solo Pablo tuvo la experiencia personal. El llamado era individual, era personal, no era con nadie. Por eso creo que Dios te llama individualmente. Tú eres el que tiene que responder. Tú eres el que tiene que decir: Señor, aquí voy. ¿Y cuál fue el resultado de ese llamado? Lo dejó ciego. Lo dejó impotente. Lo dejó fuera de ligas. Pero no lo abandonó. Le mandó a Ananías. Y les dijo: no, Señor, yo no voy a bregar con ese hombre, porque ese hombre es malo. Persigue a la iglesia, persigue a los hijos de Dios y los pone en la cárcel. Y el Señor le dice a Ananías: tranquilo, papo, porque este va a saber lo que es sufrir por causa de mi nombre. Dios tenía un plan con él. Dios tenía un propósito con él y lo dejó ciego. La Biblia dice que Ananías llegó al lugar donde estaba. Me imagino que fue Dios que se lo reveló y le dijo dónde estaba. Llegó, le puso la mano y le cayó como una escama de los ojos, así, le cayó. Y empezó a mirar. Y rápido fue a buscar a los cristianos. Los cristianos se le disparaban
porque sabían que él era el monstruo que metía preso a todo el mundo. Necesitaba transformarse, necesitaba reformarse, necesitaba educarse a los pies del Espíritu Santo. Ya no de Gamaliel, sino del Espíritu Santo. Dios le da gracia a Pablo, Dios le da visión al apóstol Pablo, no solo para predicar, sino también para enseñar, educar, trabajar, constructor de carpas, que hoy equivaldría como un albañil, porque hoy no se hacen carpas, por lo menos no se usan ya las carpas, más se usan las casas, pero en aquella época se usaban las carpas y él tenía su sustento propio. Por eso decía: el sello de mi apostolado son vosotros. Ustedes son el sello de mi apostolado. Y dice el libro en Corintios, la Biblia, el apóstol Pablo en los Corintios dice: ¿acaso yo no merezco viajar con una mujer como lo hace Pedro? Porque Pedro viajaba con su esposa, muchachos, con su esposa. Dicen que Pedro le negó a Jesús porque que Jesús le sanó a la suegra. Quedó bravísimo con él y lo negó 3 veces. Pero eso no, tranquilo, que eso está fuera de... Pero para que usted vea que estoy bien informado de lo que significó el ministerio de este hombre, que fue un ministerio evangelístico, misionero, muy poderoso. Saulo, transformado en Pablo, tiene la visión de predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que hizo real el ministerio de Pablo? 3 cosas. Primero, entendió el llamado de Jesucristo cuando se cayó del caballo. Posiblemente tengan muchos Saulos aquí montados en caballo y Dios tiene que tumbarlo del caballo para que me oiga. Ay, no del potro, del caballo. El caballo simboliza arrogancia, simboliza seguridad. Yo no necesito de nadie, yo estoy bien. Parece como que a veces el Señor necesita tumbarte del caballo para que puedas hablar contigo y dejarlo ciego para que entienda que el único que puede suplir tu necesidad, tu vida, tu familia es Dios. No, si yo no trabajo, yo no como, pero si te enfermas no trabajas, papá. Dios comparte salud, amor, tranquilidad, seguridad, tranquilidad en la vida de sus hijos. Posiblemente ha habido días que te has sanado ni cuenta te has dado. Y Dios ha obrado de una forma sobrenatural. En este día especial de misiones, yo quiero que usted me entienda que nuestra iglesia debe ser misionera. La Biblia habla en diferentes partes que habían iglesias que colectaban ofrendas y se las mandaban al apóstol Pablo, o decía: antes que yo llegue no quiero que anden gritando y brincando. Levanten una ofrenda para... Él la pidió en una ocasión porque había habido una desgracia en Jerusalén y él fue a llevarle la ofrenda a Jerusalén. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo, Santiago y los demás se habían opuesto al ministerio de los gentiles y por eso tenemos la visión que cuando el Señor le muestra a Pedro el lienzo con los animales inmundos, Dios le habla y le dice que debían de predicar el evangelio a los paganos, a los que no eran judíos también. Y le abren la puerta al apóstol Pablo, pero la puerta se la dejan como media entreabierta, no abierta totalmente. Pero ¿cómo se habrá sentido Pedro o los demás, los que estaban vivos, cuando el apóstol Pablo llegó con todo ese dinero? Aquí hay comida, aquí hay dinero. Este es el fruto de lo que hemos sembrado, la palabra del Señor. Y Jerusalén, la iglesia echó para adelante. Yo he pensado las veces que he tenido que utilizar y he tenido que hacer cosas. Y me pongo a pensar y digo, de verdad que hay gente con ministerio. Romanos capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 12, la Biblia describe de hombres con llamados dadivosos, llamados de parte de Dios para suplir la necesidad
de la obra del Señor. Nosotros creemos que la Asamblea de Dios es un ente muy especial donde Dios nos ha llamado, no solo porque es una iglesia, sino porque tiene una visión misionera muy especial. En diciembre, no veo a la hermana Claudia, pero en diciembre nosotros le enviamos una ofrenda al departamento misionero y queremos hacerlo constantemente para que el récord del concilio aparezca que la iglesia pentecostal Monte Santo de la Asamblea de Dios tiene un recurso mensual ayudando a la obra del Señor, a las misiones. Misioneros, especialmente en esta época, son jovencitos, 20 y pico, 30 años, están saliendo, abandonando sus trabajos, sus hogares, sus familias, sus iglesias, y están yendo a Brasil, Colombia, algunos a África, Japón, diferentes partes del mundo, y nuestro movimiento los respalda económicamente. Yo estuve como misionero, no sé si 14, 16 años, y el concilio todos esos años me envió un cheque mensual para ayudar mi ministerio. Increíble. Ya yo sabía que ese dinero estaba ahí y podía disponerlo. No solo ellos, hasta hoy, algunas iglesias que por muchos años conservé una amistad, todavía me siguen ayudando. Yo voy, los visito, les predico, estoy con ellos. Recuerdo una niña de 9, 10 años. Se me acercó después que yo ministré y me dijo: hermano Chávez, aquí en la escuela dominical leen su biografía. Una vez al año a todos los niños le leen su biografía. Yo quisiera que usted me contara, me dijo, qué fue lo que pasó en la China comunista cuando lo agarraron con Biblias. Y yo me acuerdo, hermanos, que una ocasión yo estuve llevando Biblias de Hong Kong adentro de la China comunista y me dieron una maleta de Biblias de este tamaño, así, Biblia pentecostal en chino. Y llegué al aeropuerto de Kunming, 4 horas y media de avión de Hong Kong al fondo, a la frontera con la India, y había no sé cuántas Biblias habían adentro. Y la pena son 20 años de cárcel, por lo menos cuando yo estaba en esa época, a toda persona que intentara ingresar Biblias a la China comunista. El hombre abrió la maleta y yo sudaba, hermano, en un frío terrible. Yo sudaba y abrí la maleta y estaba la Biblia. Yo vi la Biblia y el hombre me pregunta y me dice: oiga, caballero, ¿y para qué usted quiere tantos zapatos aquí en China? ¿Zapatos? Sí, mire, todos esos zapatos que usted... No, papo, yo tengo muchos amigos aquí en China. Oh, está bien, pero cerró la maleta y me la dio. Terrible, ¿no? Yo sudaba y sudaba, tremendo. Pero eso es lo que dice la Biblia. Jehová cegó sus ojos, cerró su entendimiento. Tenemos que entrar a pensar las cosas. Y yo le contaba a la niña. Después me preguntó y me dijo: ¿cómo fue eso que un general se convirtió en Rusia? Pues ya me tuve que sentar y empezar. Yo en casa todavía tengo una gorra, creo que la he enseñado aquí. Llegué a la base militar y cuando vi al general, un hombre grandote así, el Espíritu Santo me dijo: cuando lo veas, lo vas a saludar en español. Aquí en Rusia. Pues me acerco al hombre, un ruso grandote, blanco, de ojos azules, así, con una cara, me le acerco y le digo: Dios te bendiga, papo. Chico, ¿tú hablas español? Me dijo el hombre. Yo estuve 8 años en Cuba, me dijo el general, y hablaba español clarito como yo lo hablo. Me sacó, me metió a la oficina, charlamos, conversamos, me llevó a donde estaban los soldados, prediqué. Tremendo. La Biblia dice, por causa, Isaías 5:5, te amarán por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre te amarán. Y Dios pone gracia en el corazón
y en la vida de los hijos que le llaman. Quiero terminar con esto. Mi pregunta: ¿tengo que ser yo el apóstol Pablo para ser un misionero? ¿Tengo yo que ser el apóstol Pedro para ser un misionero? Es una buena pregunta. En América Latina, por lo menos en el mío, los misioneros son rubios de ojos azules. Bueno, mi hijo no es ni rubio ni tiene ojos azules, mi hijo no puede ser misionero. Pero déjame decirle que no importa el color, no importa la raza. Si Dios lo llama, él puede ser un misionero. Yo quisiera decirle algo. Si su hijo le dice: papi, quiero ir a estudiar al seminario, al colegio bíblico, déjelo que vaya. Posiblemente sea la última oportunidad que tenga. No. Yo quiero que tú seas un ingeniero, abogado. Estamos llenos de ingenieros y de abogados. Pero hay pocos hombres y mujeres de Dios. Posiblemente no termine ni tampoco se gradúe, pero por lo menos tuvo la oportunidad de tener su propia experiencia. No le corte la oportunidad tan especial que nuestros hijos puedan tener de conocer al Señor y de ser instrumentos en las manos de Dios. No importa quién sea, no importa de dónde venga, su hijo puede ser un instrumento, usted puede ser un instrumento en las manos del Señor. Porque las misiones se hacen de tres formas: orando, yendo y ofrendando. Repito: orando, yendo y ofrendando. Todos no podemos ir, todos podemos orar y todos podemos ofrendar. Yo veo que a veces uno va para McDonald's, va a un sitio, va al otro, tira 5 o 10 pesos como nada, termina de comer, deja una propina. Y yo me hago una pregunta y digo: ¿por qué la gente le deja 10, 15 pesos de propina a un mozo y viene a la iglesia y suelta $1? Yo creo que la gente se siente mejor con un mozo que con Cristo. Yo creo que Cristo no le trata mejor a la gente, o la gente no se siente tan bien con un mozo que con Cristo en su vida. Yo me siento satisfecho y por eso trato de darle lo mejor que puedo al Señor. Mi vida, mis finanzas, yo he creído en Él y lo he dado de corazón. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Por lo menos quiero hacer una oración para terminar esta sesión y usted pueda ser impactado por el Espíritu Santo y pueda tener un cambio. Y si alguno está montado en un caballo, el Señor lo tumbe para el piso. Va ahí en el piso, para que Dios te hable y haga un cambio poderoso sobre tu vida y pueda ver una realidad de lo que está pasando sobre ti.